Hola a todos y bienvenidos a mi canal Retrospectiva Histórica, dedicado a la historia del arte, a la historia universal y a la historia militar. El día de hoy voy a hablar de un tema que me llama mucho la atención, es el caso de la cronología arqueológica andina, el cual nos va a ayudar a comprender mejor en qué contexto se desarrolló cada cultura o civilización andina. Por otro lado, vamos a ver cómo cada país andino establece o tiene su propia cronología arqueológica. Así que vamos a iniciar con los Andes venezolanos. Continuamos con Colombia, Ecuador, Chile, el noreste argentino, ya que esta zona fue conquistada por el Tahuantinsuyo y fue la que recibió mayor influencia de este. Y finalizaremos con Perú y Bolivia, que son el plato fuerte del día de hoy. Bueno, iniciamos con los Andes venezolanos, las culturas Timoto-Cuica, que pertenecieron al periodo neoindio, aproximadamente entre el 1000 antes de nuestra era al 1500 de nuestra era. Y finalizamos con la conquista y virreinato, ya que da pues inicio al nuevo reino, al establecimiento del nuevo reino de Granada, dependencia del virreinato del Perú. Ahora continuamos con la cronología prehispánica en Colombia. Está dividida en 6 periodos. El primero, el Paleo Indio, que antes se creía que los primeros humanos llegaron provenientes del estrecho de Bering y de Indonesia y Micronesia, que atravesaron pues con balsas el Océano Pacífico. Llegaron pues aproximadamente en estos milenios ya mencionados. Sin embargo, en 1986, en plena serranía del Chiribiquete, que es hoy en día patrimonio arqueológico y natural de Colombia, en pleno marco del conflicto armado de Colombia, se descubre pintura rupestre. Sin embargo, pues por la guerra no era posible llegar a estos lugares y no fue hasta el Tratado de Paz del 2016 que ya se pudo estudiar ya más a fondo esta zona, este lugar, y se concluyó que las pinturas rupestres de este periodo eran aproximadamente de 20.000 a 30.000 años atrás. Sin embargo, en diferentes lugares del continente americano se fueron descubriendo diferentes yacimientos arqueológicos que ya datan aproximadamente entre 40.000 y 50.000 años atrás. ¿Qué significa todo esto? Que es un nuevo capítulo que tiene que escribirse para la historia, tanto para la historia del arte como para la arqueología, donde pues a diario se siguen descubriendo nuevas ruinas, nuevas ciudades perdidas o yacimientos arqueológicos en diferentes lugares del continente, en especial pues en este caso en la zona, en la Amazonía colombiana o en la Amazonía. Pues desafortunadamente pues estos descubrimientos son, la mayoría de estos descubrimientos son gracias a la desforestación. Bueno, ahora vamos a hablar del periodo arcaico entre el 7000 al 1200 antes de nuestra era, ya que las culturas del momento pues eran Puerto Hormiga, Monzú y Puerto Chacho, descubiertas por el arqueólogo Gerardo Reichel Dolmatov, arqueólogo colombo austriaco. Estos descubrimientos fueron aproximadamente en la década de los 60 y pues él creía que eran las culturas madres de la historia prehispánica en Colombia. Sin embargo, pues con el descubrimiento del Chiribiquete pues cambió todo esto. Ahora vamos a hablar del formativo inferior, entre 1200 antes de nuestra era al 500 de nuestra era. Aquí encontramos a las culturas Canapote, Barlovento y Malambo, también descubiertas por el arqueólogo Gerardo Rechel Dolmatov y bajo también el arqueólogo alemán Henry Bischoff. Bueno, ahora vamos a hablar del formativo medio, que va entre el 500 al siglo XVI de nuestra era. Aquí encontramos a las civilizaciones clásicas de la historia prehispánica en Colombia. En este caso, pues algunas siguen conviviendo con nosotros, otras ya desaparecieron, como pues es el caso de los halcones. Y pues las que siguen conviviendo al día de hoy son los Pijao, los Muiscas, los Kogi, los Uwa, los Nasa, los Misak, los Paeses, los Embera, perdón, etcétera. Y finalizamos con el formativo, que es el formativo superior, siglo XVI, la conquista, y ya damos inicio al periodo virreinal. Aquí tenemos un mapa de la región Caribe, en especial de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre y Magdalena, pues donde
se descubrieron estas diferentes civilizaciones ya mencionadas. Ahora vamos a hablar del Ecuador, de la historia prehispánica del Ecuador. Esta está, bueno, dividida en 5 etapas. El primero es el periodo precerámico, que va entre el 10.000 al 4.000 antes de nuestra era. La cultura del momento, pues la cultura de Las Vegas, que es considerada la cultura madre de la historia prehispánica del Ecuador. Esta se ubicó en el litoral pacífico ecuatoriano, pues donde se ubicarían las demás civilizaciones herederas, ya que pues era una zona muy estratégica donde pues podían comerciar con diferentes culturas costeñas o en tierra firme. Ahora, bueno, vamos a hablar del formativo o alfarero entre el 4000 al 500 antes de nuestra era. Aquí encontramos pues la cultura Valdivia y Machalilla. Proseguimos con el desarrollo regional o agrominero entre el 500 antes de nuestra era al 500 de nuestra era. Aquí encontramos a las civilizaciones del Cotocallao y Chorrera. Proseguimos con el periodo de integración o señoríos étnicos entre el 500 de nuestra era al 1500 también de nuestra era. Aquí están las diferentes culturas clásicas de la historia prehispánica del Ecuador. Pues muchas siguen conviviendo y otras desaparecieron en la actualidad, como es el caso de los Huancavilcas, los Cañaris, los Caranquis, Capuríes y Shuar ojíbaros, ya que este es un caso especial, ya que ellos rechazaron las invasiones, las campañas de conquista tanto de los incas como de los españoles. Y finalizamos pues con la conquista incaica entre 1470 y 1573. No olvidemos que el Ecuador era ya la zona del Chincha y Suyo. Y finalizamos con la conquista española. Aquí tenemos un mapa de Ecuador, en especial la zona litoral pacífico ecuatoriano, donde pues se desarrollaron las civilizaciones ya mencionadas, Machalilla, Chorrera, Valdivia, Las Vegas, Huancavilca, Los Cañaris, etc. Ahora vamos a hablar de Chile. Este está también dividido en 6 periodos. El primero pues el Paleoindio, que es el fin del Pleistoceno, ya pues cuando se empieza a iniciar, da inicio a la revolución neolítica. Encontramos 2 yacimientos, que es en Coquimbo, ubicado pues donde es Valparaíso, la región del Coquimbo, y Magallanes, que es ubicado pues en el estrecho de Magallanes, perdón, pues en la Tierra de Fuego. Ahora continuamos con el periodo arcaico entre el 8000 al 6000 antes de nuestra era. Aquí encontramos a la cultura chinchorro, que se ubicó en las costas homólogas entre pues Chile y Perú. Se ubicó también en lo que es hoy en día la ciudad de Antofagasta. Sin embargo, pues esta cultura es bastante curiosa, ya que, bueno, se desarrolló entre el 7020 y 1500 antes de nuestra era, solo que pues ellos iniciaron el proceso de momificación alrededor del 5000 o el quinto milenio antes de nuestra era, siendo pioneros incluso 2 milenios antes de los egipcios, que empezaron a desarrollar esta técnica a partir del tercer milenio antes de nuestra era. Ahora continuamos con el periodo preagroalfarero, el cual se divide en 2. El primero es el preagroalfarero temprano, entre el 500 antes de nuestra era al 650 de nuestra era. Aquí encontramos las culturas del Bato y Yoyelo. Continuamos con el preagroalfarero tardío, entre el 900 al 1400. Aquí pues todas estas civilizaciones son preincaicas, ya que pues en 1470 serían conquistadas por el Tahuantinsuyo. Este territorio se llamaría Chincha y Suyo. Aquí encontramos a las culturas Bergel, que es considerada por varios historiadores y arqueólogos la cultura madre de la nación mapuche. Esta se ubicó pues, en Valparaíso, la región de Coquimbo. Continuamos, bueno, no olvidemos que algunas etnias, como los pehuelches, fueron conquistadas por los incas. En cambio, las otras sí siguieron con las campañas de reconquista de su territorio ancestral. Inclusive, pues, con el establecimiento del Virreinato del Perú, en especial pues la Capitanía General de Chile, que fue pues una zona militar que se encargaba de proteger toda la costa, la zona costera del Virreinato del Perú. Continuamos con el agroalfarero, que es la cultura moya, que va aproximadamente entre el siglo III antes de nuestra era al siglo VIII de nuestra era.
se ubicaron en el norte, norte Chicó, chileno. Continuamos con el agroalfarero tardío, que es pues, el periodo inca, ya como he dicho, 1470 a 1542, cuando llegan pues, las expediciones de Pedro de Valdivia a lo que es hoy en día, a lo que sería el Cusco del Mapoche, lo que es hoy en día Santiago de Chile. Aquí pues se establece la frontera extrema sur en el río Maule. Y por otro lado, pues ya iniciamos ya el periodo de la conquista hispana y el establecimiento del virreinato de Chile, perdón, del virreinato del Perú con la Capitanía General de Chile. Aquí ya tenemos un mapa de las culturas prehispánicas del Ecuador, en especial pues las que fueron sometidas bajo las conquistas de los incas, como es el caso de los aymaras, los atacameños, diaguitas y las diferentes etnias mapuche como los picunches, huiliches, pehuelches, puelches, etc. Y el mapa que está al lado derecho, a mi derecha, es la expansión geográfica que tuvo la cultura chinchorro. Aquí podemos ver pues, que se extendieron tanto en las costas peruanas como chilenas. Bueno, ahora vamos a hablar de la zona noreste de Argentina, que fue pues la zona conquistada y por los incas, que recibió mayor influencia del Tahuantinsuyo. Se ubica en 6 periodos o etapas. El primero, el perecerámico, que va entre el 11.000 al 7.000 antes de nuestra era, donde encontramos la Cueva de las Manos. Sin embargo, este lugar se encuentra pues, bastante alejado de la zona noreste argentina. Este se encuentra en Santa Cruz, la Patagonia, donde pues es uno de los lugares más antiguos que se tiene registro de la historia prehispánica de Argentina. Se cree pues que fue habitada aproximadamente entre el 11.000, 12.000 hasta el 7.000 antes de nuestra era. Ya pues, en un momento voy a mostrar un referente visual de la Cueva de las Manos. Continuamos con el periodo temprano, que habla de, bueno, inicia con la llegada de los primeros humanos, que pues ya se sabe que fue entre el 35.000, 40.000, hasta 50.000 años atrás, hasta el 650 de nuestra era. Ya sé que es un periodo bastante extenso, pero pues no se han encontrado así, todavía hay bastantes huecos históricos que pues faltan por rellenar. Aquí encontramos a la cultura Ansilta, a la cultura Lamito y Condorhuasi. Ahora continuamos con el periodo medio, que va entre el 650 al 850 de nuestra era. Aquí encontramos a la cultura de la Aguadua y Sunchituyok. Proseguimos con el periodo tardío, que es del 850 a 1470, pues ya con o 1460, que ya está, es la expansión y conquista de los incas en territorio pues, del noreste argentino, donde pues se establece el Collasuyo, y son conquistadas diferentes etnias, como los diaguitas o sanagastas. Continuamos con la ocupación inca, o el Tahuantinsuyo, la época del Tahuantinsuyo, pues donde algunas etnias mapuches pues, fueron conquistadas y las otras pues siguieron en guerra tanto pues con los incas y pues mucho después ya en la época de la conquista y el virreinato pues siguieron luchando con las tropas virreinales o las tropas reales a servicio de la corona española. Aquí tenemos ya la imagen o el referente visual de la Cueva de las Manos en Santa Cruz, Patagonia. La cultura Alamito y Condorhuasi, ambas pues en el noreste argentino. La cultura Ansilta, ubicada en San Juan, Argentina, y una imagen del noreste argentino, donde pues mostramos el color amarillo, pues son todas las culturas que fueron sometidas al Collasuyo, hasta pues el río Maule, que pues es la mitad del territorio de la cultura araucana o mapuche, ya que pues esta zona se llama la zona del Arauco. Y pues bueno, en especial los españoles le pusieron el nombre de los araucanos. Bueno, ahora vamos a hablar pues ya el plato fuerte del día de hoy, la arqueología peruano-boliviana, ya que pues en la época virreinal pues estos dos países eran uno, el virreinato del Perú, que era la joya de la corona del Imperio Español, pues después de la Nueva España, obviamente, que pues esta fue la zona
más codiciada, en especial pues por las coronas enemigas, la zona que tuvo más riqueza cultural, económica, política, social, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de esta zona en especial, que me llama mucho la atención también. Iniciamos con el periodo lítico, que es con la llegada de los primeros humanos, pues ya sabemos que fue entre aproximadamente hace 50.000 años hasta hace 20.000 años aproximadamente. Solo bueno, este periodo se extiende entre el 25.000 al 7.000 antes de nuestra era. Por otro lado, también es llamado precerámico, ya que pues hacia el año 2000 fue cuando, hasta el segundo milenio antes de nuestra era, fue cuando ya surgió la cerámica, esta actividad artesanal tan importante. Bueno, hacia el 30.000 al 25.000 llegan los primeros habitantes, los cuales establecen los primeros campamentos a la intemperie, los cuales se convertirían más adelante en aldeas y villas. Ya pues de esto ya hablaré en unos instantes. Se establece la jerarquía social de clanes, junto pues a la economía de subsistencia, que es la caza, recolección y pesca. Aparece pues levemente la agricultura, pero pues luego después se va a desarrollar mucho mejor, mucho más. Continuamos pues con los diferentes lugares donde se pintaron pinturas rupestres, cavernas o piedras, montañas, que pues las montañas eran los lugares sagrados, siguen siendo los lugares sagrados para estas culturas. Y aproximadamente en el octavo milenio, o noveno milenio antes de nuestra era, 8000 antes de nuestra era, aparecen los primeros telares y textiles, donde pues se representan las historias de creación, los orígenes mitológicos u origen divino, pues tanto de las diferentes monarquías o señoríos de los diferentes cacicazgos o curacazgos. Esta es una de las prácticas más milenarias y ancestrales que hay en el mundo, en especial pues en el mundo andino. Y pues hoy en día pues podemos observar que sigue siendo algo demasiado importante, pues ya que sin ello el mundo carecería de sentido. Bueno, esto del textil lo pueden ver en mi video anterior, que pues hago un mayor énfasis en el tema del textil, pues en el marco de las tradiciones andinas. Bueno, continuamos con el periodo arcaico inferior, entre el 7000 al 4000 antes de nuestra era. Aquí aparecen los primeros horticultores, semínomas, se domestican tanto los animales como las plantas y ya pues los campamentos a la intemperie se empiezan a desarrollar como aldeas, villas, etcétera, donde pues ya después tendrían ya grandes centros urbanos de los cuales ya hablaré en unos instantes. También se intensifica la pesca y el marisqueo, pues que fue una práctica demasiado importante en las costas, tanto en la costa peruana como boliviana y ecuatoriana. También se dan diferentes mejoras en distintas actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el trueque. No olvidemos que la ganadería pues, era a base de las alpacas, llamas y vicuñas, que son camélidos andinos. Continuamos con el periodo arcaico tardío, que va entre el 4000 al 2000 antes de nuestra era. Inicia pues con la civilización, el establecimiento de las primeras culturas o civilizaciones andinas, en el caso de Caral y Áspero, donde nace el origen o noción del estado de la civilización. Se construyen los primeros centros urbanos con carácter político y ceremonial. También surgen diferentes civilizaciones en esta esfera de influencia o en los territorios aledaños, como la cultura Guacarani y Viru. También vemos que en esta época surge el quipu, que se puede decir que es la contabilidad estatal o las bases de datos de las diferentes culturas andinas, el cual pues se sigue utilizando hasta hoy en día. Y finalizamos esta época pues con la aparición de la cerámica. Aquí tenemos pues una representación de la cultura caral cuando estaban reconstruyendo sus templos, sus pirámides, tanto ceremoniales con carácter político y administrativas. Algo que me gustaría destacar, que me gusta destacar de esta civilización, es que fue una cultura de paz, ya que pues nunca no se han encontrado vestigios de armas o que se impusieron sobre otra comunidad u otra aldea. No.
O sea, esto es un caso único, ya que pues es de las pocas civilizaciones que subsistieron o que crearon paz, que fueron civilizaciones de paz, ya que pues podemos hacer la comparación con Mesopotamia. Pues en Mesopotamia hubo varias épocas de turbulencia, ya que pues surgían dinastías, imperios y caían por diferentes invasiones, conquistas, migraciones de otros pueblos que buscaban pues una tierra con mayor sustento para su pueblo o su comunidad. Continuamos con el periodo formativo, que está dividido en tres fases, en tres etapas. Empezamos con el formativo inferior, entre 1800 al 1200 antes de nuestra era. Inicia con pues ya como habíamos dicho, con la aparición de la cerámica en la cuenca de Ucayali. Esto fue gracias a la cultura tutixcaño. Sin embargo, pues la cultura Kotosh se encargó pues de continuar esta labor artesanal tan importante. Bueno, y este periodo finaliza con el inicio o el establecimiento o el surgimiento de la cultura chavín, que pues antes de que se descubriera la civilización de Caral, hace 30 años aproximadamente, se creía que era la cultura madre del Perú, ya que pues esta fue descubierta por Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, aunque pues él no estaba tan equivocado, ya que el reino chavín fueron los que iniciaron y delimitaron los límites geográficos de lo que sería hoy en día el Perú, en especial pues en la costa central y sur peruana, norte, centro y sur peruana. También este periodo es demasiado importante ya que pues surge la metalurgia, la alfarería, la textilería, el telar de liso. También se destaca la orfebrería hidráulica. También surgen diferentes civilizaciones bajo la esfera de influencia chavín, como son los Cupiznique y Sechín. También se construye Chaín de Huántar, que era pues su centro administrativo, político y religioso, del cual ya voy a hablar en unos instantes. Por otro lado, en la periferia del lago Titicaca se desarrolla la cultura tiahuanaco en la fase aldeano, pues la cual pues eran pues diferentes señoríos o clanes, de los cuales pues se fueron desarrollando culturalmente mucho más adelante. Y continuamos con el formativo medio, que es la segunda etapa de este periodo, entre 1200 al 700 antes de nuestra era. Aquí la cultura la chavín vive su mayor auge, su esplendor cultural, social, político y económico, hasta religioso, ya que pues ellos establecieron una religión mediante el terror. Es decir, pues como creías en él o te asesinábamos. Bueno, o era la verdad absoluta que se tenía. Bueno, también mediante estos límites o zonas de influencias se empiezan a desarrollar culturas ¿cómo decirlo? Con diferentes tradiciones ajenas a la cultura chavín. Estas son culturas puentes que son que son importantes, ya que fueron transición hacia los otros periodos de los cuales voy a hablar ya en unos momentos. Estas fueron las culturas Pucaras, Bicu y Paracas, que pues la cultura Paracas es la cultura heredera de los Chavín. Aquí tenemos pues aquí tenemos una reconstrucción del templo de Chavín, Chavín de Huántar, el cual fue construido aproximadamente entre 1300 y 550 antes de nuestra era. Fue un centro político, religioso, ceremonial, donde pues se construyeron diferentes pirámides truncadas, plazas donde los peregrinos o los fieles llegaban, pues los fieles de la religión politeísta, claro, acabo de aclarar, de la religión chavín, llegaban a celebrar diferentes cambios de ciclo, como los solsticios o equinoccios. Aquí también tenemos, pues a mano izquierda, el lanzón monolítico, que es un ídolo en piedra tallado en piedra, mide más de 4,5 metros de altura y se cree pues que era la deidad suprema o deidad creadora del mundo chavín. Por otro lado, también vemos que pues hay diferentes, se usaron los caracoles marinos como trompetas o los espóndilos, ya que estos mariscos eran demasiado importantes para la economía andina. Continuamos ahora con el horizonte temprano.
entre el 700 al 200 antes de nuestra era, o formativo superior, también llamado así. Este inicia pues con el colapso o el ocaso de la cultura chavín y el ascenso de la cultura Paracas en la fase caverna, de la cual pues va a hablar ya en unos instantes. Se realizaron diferentes trepanaciones de cráneo, que son pues perforaciones y deformaciones craneales. En el caso de las trepanaciones, pues tanto como los chavín, pues también fue practicada por los chavín y los Paracas, tenían demasiados avances medicinales o médicos, ya que pues a las personas que se les practicó la trepanación seguían con vida, cosa que no pasó en Europa en la Edad Media, pues con los famosos barberos, que eran los médicos de ese entonces, donde pues donde la mayoría de gente que se le practicaba la trepanación morían por la intensidad de las infecciones. Esto pues todavía es un misterio, no sabemos cómo realizaban pues con éxito estas trepanaciones. Por otro lado, las deformaciones craneales eran realizadas en las clases altas, la casta sacerdotal o nobleza, ya que pues esto hacía que se diferenciaran pues, de los demás súbditos o los plebeyos, por así decirlo. Pues ya confirmando que tenían ese origen divino. También surge la cerámica policromada y se desarrollan diferentes técnicas de momificación, pues de las cuales ya voy a hablar en unos instantes. Por otro lado, se construye la fortaleza de Tomaval. Esto fue gracias a la cultura Viru Gallinazo en el departamento de la Libertad. Por otro lado, se desarrollan los textiles, esculturas y cerámicas de las culturas Cupiznique y Salinar. Bueno, ahora voy a hablar de la cultura Paracas en las fases caverna y necrópolis. La fase caverna se desarrolló entre el 700 al 200 antes de nuestra era. Aquí construían una caverna pues en forma de botella donde depositaban a los difuntos ya momificados. Pues en este caso pues colocaban varios difuntos. Sin embargo, pues cuando era una persona eh, de la casta sacerdotal o de la nobleza, alguien demasiado importante para la sociedad Paracas, era enterrado solo, bueno, en posición acurrucado sobre un canasto, y pues ya como eran de las clases privilegiadas, eran envueltos en más de 2 o 3 textiles, ya que pues esto mostraba su superioridad social. Por otro lado, entre el 200 antes de nuestra era al 200 después de nuestra era, perdón, se desarrolla la fase Paracas Necrópolis, donde pues ya aquí podemos ver en mano derecha, en la imagen derecha, ya cada difunto era enterrado en su tumba independiente. Bueno, esto no cabe resaltar que pues todo esto fue registrado y catalogado por Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana. Continuamos ahora con el intermedio temprano, entre el 200 antes de nuestra era hasta el 700 de nuestra era. Inicia con el colapso de la cultura chavín y finaliza con el establecimiento de los imperios Huari y Tiahuanaco, ya que pues Tiahuanaco, después de la fase aldeano, que fue en 1585 antes de nuestra era al 45 de nuestra era, estaban en la fase aldeano, luego pasan luego empiezan a tener un gran desarrollo cultural, político y económico, donde pues empiezan a desarrollar ya como un estado, bueno, estado, no, perdón, ya como señoríos y ya después un imperio. Bueno, por otro lado, la cultura Paracas, pues en la fase necrópolis ya empiezan a demostrar su debilidad, su ocaso cultural, político y social religioso. Después del colapso de la cultura Paracas, surge la cultura Nazca, ya herederos de los Paracas, quienes construyen las líneas de Nazca en ese mismo entonces. La cultura Lima construye la ciudad sagrada de Pachacama, de la cual ya hablé en el video anterior, y pues su centro principal económico, político y religioso, que es Cahuachi. Digo,
la Huacamaranga. Cahuachi era el centro o la capital del reino de los Nazcas. Por otro lado, la cultura moche construye Pacatnamo, que fue, pues, que fue también utilizado por por las culturas posteriores como Lambayeque o el reino Chimú. Y por otro lado vemos el desarrollo de la cultura huarpa, que pues en este caso es muy especial ya que para varios expertos, arqueólogos e historiadores, esta cultura es la predecesora o la cultura pre-Wari. También vemos grandes desarrollos en cerámica y escultura en la cultura Viru y Recuay. No obstante, el reino Mochica construye la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Huaca del Brujo, y se destaca la cerámica que se ha encontrado en Trujillo y Huanchaco. Muy cerca pues a Chan Chan, la ciudad que era la capital del reino Mochica. También vemos diferentes acueductos que se construyeron en el desierto para sustentar los cultivos en tiempos de sequías. Esto fue utilizado también, pues, tanto por los Paracas, los Nazcas, los Lima, y diferentes, pues, culturas que habitaron, pues, en esta zona tan árida. Aquí, pues, tenemos ya una imagen de los diferentes reinos mochicas que se desarrollaron en el norte peruano y los desarrollos regionales o un mapa del intermedio temprano antes del auge cultural y político económico y religioso que tuvo el imperio Wari. Aquí tenemos ya, bueno, una representación o una ilustración de las líneas de Nazca en su construcción, donde pues se cree que la alta nobleza y casta sacerdotal caminan a través y sobre estas líneas, pues en tiempos de cambios cíclicos en diferentes equinoccios y solsticios. Aquí tenemos ya pues una imagen de Ayapaec, que es la deidad creadora de la cultura mochica, en este caso en la ciudad de Chan Chan, que pues es la ciudad más grande de adobe construida, pues que no es habitada hoy en día, ya que perdón, hoy en día encontramos diferentes ciudades de adobe que son habitadas hoy actualmente, pues en el caso de Mali y Nigeria, pero pues eso es otra historia. Aquí en la imagen derecha vemos una imagen o una ilustración de la Huaca de la Luna, muy cerca a la ciudad de Trujillo, en Perú, en el centro, en la zona norte y centro peruana. Bueno, ahora continuamos con el Horizonte Medio o Imperio Antiguo, que va entre el 500 a 1200 de nuestra era. Se llama pues Imperio Antiguo, ya que pues el primer imperio andino que se tiene registro es el Imperio Huari. Después surgiría el Imperio Tiahuanaco, aunque algunos historiadores y arqueólogos creen que era una misma entidad política, solo que tenía dos capitales, pues en este caso Huari, cerca de Arequipa, y Tiahuanaco, cerca en las periferias del lago Titicaca. Por el otro lado se empiezan a construir acueductos, ciudades en piedra y red de caminos, pues ya que antes todas estas construcciones eran en adobe. Por otro lado, la cultura sicán o el reino sicán construye las pirámides de Tucumé, un centro muy importante, ceremonial, religioso y político. La cultura chimú, herederos de los mochica, perfeccionan Chan Chan y le construyen diferentes acueductos, sistemas de riego, los cuales serían pues destruidos durante la conquista incaica. También Sicán construye Pocam, que era también un centro político, administrativo y religioso bastante importante. Por otro lado, en la Amazonía peruana, la civilización de los chachapoyas construye en Cuelap. Este es un periodo bastante importante ya que inician los periodos andinos y se desarrollan las ciudades en piedra con una gran planificación urbanística, la cual sería heredada por el imperio inca o Tahuantinsuyo. También algo demasiado importante es la difusión del quechua y los quipus. Aquí tenemos pues, un referente visual sobre ese desarrollo urbanístico que realizaron los Wari, en especial pues, sus ciudades amuralladas, sus fortalezas y diferentes recintos.
Continuamos con el intermedio tardío, que va entre el 1000 al 1438 de nuestra era. Inicia pues con el colapso del imperio Wari y también el reino Sicán. Y finaliza este con la victoria inca en Yaguarpampa, eh, eh, que fueron, pues, esta fue una victoria inca gracias a Cusqui Yupanqui. Por otro lado, se desarrollan culturalmente, económica, política y social, diferentes culturas, como son la cultura Chancay, Chincha, Chachapoyas, Huaylas y los diferentes estados Aymara que se conformaron tras la caída del imperio Tiahuanaco. Ya que se cree que pues cuando empezó la inestabilidad política de Tiahuanaco, pues se llegaron los diferentes pueblos Aymara y pues a los tihuanacos les tocó ir a lo que hoy en día es el Cusco y pues ellos son considerados unos de los ancestros o los ancestros de la cultura cusqueña, que sería pues más adelante el Tahuantinsuyo. Ya esto voy a hablar en unos instantes. Bueno, no olvidemos que estas culturas mencionadas, Chancay, Chincha, Chachapoyas, Huayla, etcétera, fueron absorbidas después durante la, las diferentes campañas de conquista del Tahuantinsuyo. Por otro lado, hacia 1197, Manco Cápac y Mama Ocllo fundan la ciudad del Cusco, donde pues eso ya también lo he explicado en el video anterior, ya que pues para que vayan y miren y sepan más de fondo sobre este tema. Bueno, no olvidemos que la cultura cusqueña o incaica, primero pues entre 1197 a 1438 existió como curacazgo o señorío del Cusco. También surge el imperio o el reino de los chimúes, herederos de la cultura mochica. También, bueno, esta cultura surgió tras la caída del imperio Wari y son ellos quienes conquistan hacia 1375 el reino de Sicán. Por otro lado, da inicio a las campañas de conquista de Pachacútec, ya que él fue el que reformó o reorganizó el curacazgo del Cusco y sería transformado en el Tahuantinsuyo. Aquí pues vemos un mapa del intermedio tardío, los diferentes pues civilizaciones o estados, culturas que se establecieron preincaicas antes pues de las diferentes campañas de conquistas del Tahuantinsuyo. Y ahora finalizamos ya con el horizonte tardío, de 1438 a 1534, pues de nuestra era, claro. Inicia pues con la victoria inca sobre los chancas en Yaguarpampa, ya gracias a Pachacútec, quien fue el que fundó el Tahuantinsuyo, e inicia la expansión con los diferentes emperadores o curacas, como fueron pues ya Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, que llevó pues el imperio a su mayor extensión, donde se desarrollaron diferentes, se estableció las fronteras extremas sur y norte, como fue pues en el río Maule, que se cree que fue aproximadamente en 1485 a 1493. Se establece la frontera extremo sur en el Collasuyo y la frontera extrema norte en el Chinchaysuyo, en el río Ancasmayo, lo que hoy en día es el departamento de Nariño en Colombia. Bueno, tras la muerte de Huayna Cápac entra el nuevo sucesor es Huáscar, sin embargo Atahualpa, pues por recelos de poder y sed de poder, inicia la guerra civil, la cual pues empieza a crear inestabilidad política, económica, social y religiosa, la cual pues sería aprovechada por Francisco Pizarro y Diego Almagro con sus demás conquistadores, tras la toma de Cajamarca por los españoles y la captura de Atahualpa en noviembre de 1532 y su posterior ejecución en julio de 1533. Después de esto, los diferentes vasallos que pertenecían al Tahuantinsuyo contactaron a los españoles, ya que pues veían que tenían un enemigo en común, en este caso pues los incas. Entonces diferentes señoríos como los Chachapoyas, Cañaris, Huancas, Chancas, Yanaconas, que jugaron un papel demasiado importante en la conquista del nuevo reino de Granada, bajo las órdenes de Sebastián de Belalcázar, de la cual pues hablaré más adelante, y los Panacas, que era la
nobleza incaica, los huascaristas, huascaristas, que pues odiaban a Atahualpa, obviamente. Fueron ellos, pues, gracias a esos ejércitos que equilibran la balanza hacia el lado español, creando, pues, ya teniendo una superioridad militar, y pues estos pueblos están con sed de sangre, ya que pues 60 años, 50 años antes habían sido conquistados y sucumbidos ante los incas. Tras la conquista de Cusco, inicia la dinastía rebelde de los incas de Vilcabamba, quienes querían reconquistar los territorios perdidos del Tahuantinsuyo. Iniciamos con Manco Inca en 1533 y finalizamos en 1572 con la ejecución de Tupac Amaru I en la Plaza del Cusco. Esto pues ya da final a la conquista definitiva del Tahuantinsuyo y pues ya se establece como tal el periodo virreinal, el virreinato de la Nueva España. Sin embargo, estos aliados andinos gozarían de privilegios, ya que pues no pagarían impuestos y gozarían de una libertad religiosa en las primeras décadas del virreinato del Perú. Bueno, algo que me gustaría ya para finalizar, algo que se desarrolló en paralelo en la conquista, con la dinastía rebelde de los incas de Vilcabamba, fue la guerra civiles de los conquistadores del Perú, del cual pues me gustaría hacer un video más adelante. Este está dividido en 4 fases. La primera es la fase Pizarro contra Almagro, luego Almagro contra Baco de Castro. Bueno, en la primera, Pizarro contra Almagro, pues moriría Francisco Pizarro. Bueno, en Almagro versus Baco de Castro continuamos con, que esta es mi etapa favorita, Gonzalo Pizarro contra los encomenderos, que finaliza pues con la ejecución y muerte del primer virrey del Perú. Y finalizamos con la rebelión de Francisco Hernández de Girón. Bueno, espero que este tema les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario adicional, información adicional, escriban en los comentarios. Esto es bastante importante para mí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.